Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Mujeres Sin Filtro. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. Ustedes siempre bien, caray. Ah, Chisme total. Sí. muchas gracias. Gracias a ustedes por todos sus comentarios, por todas las preguntas. Fíjense que uno de los temas más recurrentes nos dijo la capitana de este barco, Aimee Peralta, que hoy no pudo estar con nosotros, es sin duda los patrones familiares. ¿No les ha pasado que sin darse cuenta o de manera inconsciente actuamos o actúan igual que sus papás o sus mamás ante cualquier Por situación? supuesto, claro. Esos son patrones familiares. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema súper interesante, sobre todo porque siento que hoy ya se está poniendo más atención que antes. ¿Ustedes qué creen? Definitivamente. Por Y antes supuesto. era como un tabú el no hablar de esas cosas, o no sé, ¿no? Como que eran pláticas cerradas o los secretos familiares, o cosas que ya nadie podía decir porque se hacía todo una tragedia familiar, ¿no? Oye, Sí. no, lo que pasa es que nosotros tenemos unos súper temas que nadie aborda. Sí. Qué bárbaro. Fuertes. Pero aquí el chiste es primero pues abrir de manera general en que la gente y nosotros estemos en la misma sintonía y sepamos cómo se pueden adoptar conductas de generación en generación, ¿no? A través de la familia, a través de la sociedad y a través de la cultura. Es como aprendemos las cosas y las vamos repitiendo porque se nos hacen normales. Sí, son costumbres dadas, ¿no? Son costumbres dadas. Entonces, pues primero la dinámica es que cada una de nosotras definamos cuál es el patrón familiar más definido o el sello de cada una de sus familias. Giselle. Ok. En la mía, pues creo que viene siendo el matriarcado, de que la mujer es dominante, es la que lleva todo el control, la casa y todo, y al final del día la que se hace cargo de los hijos, ¿no? Ay, ya. ¿Sí? Sí, ya me bloqueé. No, pero tú desbloquéate. también lo estás repitiendo, pues. o sea. sí. ya me perdí, como siempre digo que se me olvida. Espérame, ¿el matriarcado estás hablando de tu mamá, o sea, de tu familia? Sí, viene de la sí. primera generación Sí, tuya. no, viene de atrás, o sea, no nada más viene de mi mamá, ok. lo veo en mis tías, Ok. a lo que me cuenta mi mamá de mi abuelita. Por ejemplo, mi bisabuela enviudó muy joven, muy joven, y ella se hizo cargo de sus hijos. Entonces, al final del día, como que la figura materna es muy fuerte en mi familia. Qué bueno. Sí, la mujer. Sí, la mujer es la que domina. Y algún dato curioso es que las mujeres estamos divorciadas, en mi caso, en mi familia. Ok. Y yo ahorita estoy en un diplomado que se llama Terapia Transgeneracional, que habla sobre los patrones. Y algo muy fuerte es que indagando, porque nunca le preguntamos a nuestros papás, como que nunca nos animamos a preguntarles qué pasó en sus historias. Y muchas veces ya los papás chapeados a la antigüita no te quieren contar, ¿no? Se quedan como bloqueados. Y yo le dije a mi mamá, oye, ma, ¿qué pasó? ¿Hubo algún divorcio o algo? Y resulta que la mamá de mi abuelo, por el lado materno, se divorció en los 1890 y qué Revolucionaria la Sí. mujer. ¿Por qué no traes una No, foto? Hubiera sido una foto. o sea, no por festejarle. No, Pero Sí, no. eso no pasaba en aquellos No, años. en esos entonces, No, sí, o yo sea, le festejo, esta- claro. no pasaba. Entonces, Yo, a huevo, mi a pregunta, le digo a mi huevo. mamá, ¿y se quedó en México? Me dijo, no, se fue de México y se llevó a su hijo el mayor. Mi abuelita tenía pues 2 hijos, ¿no? El mayor, que era mucho más grande, y un bebito recién nacido. La suegra le dice, yo me hago cargo de tu hijo, tú vete a Estados Unidos, o sea, colócate y luego regresas. Entonces ella va, se instala en Estados Unidos, regresa por su hijo, ¿y qué crees? No le regresa a su hijo, se lo queda. Entonces ella le decía, pues regrésame a mi hijo. No, yo no te lo voy a regresar. Entonces siempre que mi abuelita regresaba a Choice, porque de allá son mi familia, no, le decían, de Choice, Sinaloa, le decían que, pues, que no estaba, lo mandaban de viaje. Total, que para hacerles la historia corta, mi bisabuela muere de un ataque del corazón como a los 50 años. Bien joven. Ay. Bien joven, nunca volvió a ver a su hijo, y de mi familia, por parte de mi mamá, mueren del corazón. Entonces, volviendo lo mismo, la enfermedad del corazón, y no nada más eso, la parte de que ha habido divorcios, ¿sabes? Sí. Y mi abuelita, cuando mi abuelo ya estaban muy grandes, se viene a Tijuana y mi abuelo se queda allá. No se divorcian como tal,
pero Sí. hubo una separación y varias de mis tías viviendo dentro de la misma casa pues estaban separadas, ¿no? De Sí. las mayores. Entonces es ahí donde se repite y aquí rompimos nosotros lo que viene siendo ya las cadenas a la hora también ya de divorciarnos. Reconocemos la parte en la que ya hubo un divorcio anteriormente y ahora nosotras pues ya estamos divorciadas y no pasa nada. Pero pues gracias Pero a Dios eso es no- parte de lo que has detectado, Sí, de lo pues. que he Historia detectado. total. Sí, Sí. no, totalmente. Leila. ¿Cómo se repite? Qué interesante lo que Doña compartes, Machetes. porque hablas acerca también de una repetición de no sé, de la enfermedad del corazón, ¿no? Es muy chistoso porque, según, no existen, y de hecho lo platicamos con el terapeuta que vino, con el psicólogo que vino en uno de los programas, que yo le hice la pregunta, hay enfermedades que no son transmitidas por genes, sino que son lealtades familiares. Yo les había compartido a ustedes que, por ejemplo, mi abuelo falleció de cirrosis por alcohol, mi abuela por cirrosis de hígado, mi tía, que era gemela de mi mamá, también por cirrosis hepática, y mi mamá también. Ahora resulta, ¿no? O sea, y eso no es hereditario. Eso es lo más chistoso, que los temas del hígado no es hereditario porque nunca se les presentó, o sea, no es como que nacieron con esa enfermedad, ¿sí me entiendes? Y de hecho fue por transfusión de sangre. O sea, ni siquiera, En o sea, aquellos- ni en siquiera, aquellos- claro. Entonces, a lo que voy es como, ¿cuánta es la lealtad familiar que hasta te enfermas exactamente lo mismo? Yo les voy a decir que en una ocasión estaba peleando con mi expareja, y yo obviamente, pues feliz no era, evidentemente esta persona tampoco, y era el hecho de quedarme, porque yo veía a mi mamá que se quedaba, ¿no? Y todo el tiempo así como súper leal con mi papá y el estar ahí, ¿no? Entonces, en una ocasión me doy cuenta, no se ven sus botas, ¿eh? En una ocasión me doy cuenta que empiezo a pelear. Mi mamá hacía esto, metía las manos a las bolsas de los pantalones, porque no sé, y se ponía en el filo de la puerta a pelear con mi papá. Yo esa imagen yo la tengo muy fresca. Entonces me doy cuenta que empiezo a pelear con él. O sea, yo así peleaba. Pero cuando fui a los entrenamientos me empecé a dar cuenta de muchas cosas y dije, ay, Dios mío, ¿no? Entonces ahí yo estoy, no, que no sé qué, y gritándole y así en la puerta recargada y así con las manos en las bolsas. Con y la yo, misma postura. la misma. Entonces cuando estoy así gritándole y el otro así valiéndole la vida, ¿no? Dije, chin, no está gritando Leila con él, está gritando mi mamá con el papá de él, porque el papá era igual de vale madre. A lo que voy es que ambas personas, mi expareja y yo, estábamos básicamente repitiendo. en el patrón de la mamá y de su papá. Y dije, güey, qué joda. Cuando vi eso, me le quedé viendo y le dije, ¿me disculpas? No, pues se quedó como de, porque yo estaba, como que se quedó así sacadísimo de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy haciendo consciente de que estoy haciendo exactamente lo mismo. Ni le dije nada, Qué ¿no? fuerte, Obviamente ¿no? ese era un trabajo De interno. repente Sí. hacías Es todo horrible. igual y de repente dijiste un día ya Sí, no. claro. Pero Entonces, Ya no te, Empiezas a dar ya no te cuenta. metes las manos claro, a la bolsa. ya no. Ya me las pongo aquí. Oye, las pongo aquí donde las vean. No, lo chistoso aquí es que, obviamente cuando nos hacemos conscientes, hacemos consciente el inconsciente, porque obviamente es inconsciente todo esto que hacemos. Porque Sí. es algo dado, es algo aprendido. Por inercia. Es algo que muchas veces, si no vamos a terapia, o sea, la terapia es de sí o sí. No Es vamos que lo a terapia, viste tanto no lo. Sí. que ya lo adoptas. Claro, como por supuesto. normalidad. Exacto. Y ya lo haces por inercia. A ver, Costumbre. bueno, ya Ajá, que estás por el definitivo. micrófono, A ver, agárrate dale. tú. Échale. Digo que ya lo haces por inercia, creo yo, ¿no? O sea, y les voy a decir algo, pues, o sea, en mi casa es como, mi mamá es como, de cierta manera, muy negativa a veces, y una de mis hermanas también. Entonces, yo siempre digo, pues, güey, ¿por qué chingadas madres tienen que ser tan negativas? O sea, ¿por qué le tienen que ver lo malo a algo? A todo. O a todo. Entonces yo digo, no. Entonces de repente como que se me quiere pegar y digo, no, ni madres, tengo que ser positiva. O sea, porque no puedes permitir que eso llegue a ti y yo soy totalmente diferente a todo mundo en mi casa. Digo, todos somos diferentes, ¿no? Pero a mí lo que me dicen mucho, que me dicen mis tías, las hermanas de mi papá, que yo tengo el carácter de mi abuelita, de la mamá de mi papá. Entonces no sé si es algo bueno o es algo malo, ¿no? Pero lo tengo. Pero dicen que lo tengo, porque soy muy no hacer las cosas como los demás. Claro. Como sacar el carácter, contestona, Claro. pero no hacer lo que hacen los demás. Pues mi abuelita era
era muy, como una señora muy ruda, pues, Claro. o sea, todo el mundo en la calle Segunda la respetaban y la madre, no por el negocio ni nada de mi abuelo, simplemente porque era una cabrona, güey. Era autoridad. Era autoridad. Con Entonces, agallas. mis tías me dicen que soy como ella porque no hago lo que hace todo mundo, porque hago como todo lo contrario. No sigo las reglas, güey. Lo haces adrede, como para que digan qué diferente eres, porque eso dicen. Ajá. Pero no, te sale nato. Ajá. Entonces yo trato de hacer, y yo estaba escuchando hace rato que me estaba arreglando, estaba escuchando el podcast que nos Ajá, mandaste. yo también. Entonces sí habla de la victimizarse y todo eso, ¿no? Sí. Pero entonces El rol que asumes. el sí. rol que asumes, porque como dices tú, agarras todo lo que ves en tu casa, lo agarras. Lo normal. Sí, lo Sin verlo. Ya lo traigo lo que estoy diciendo de Y eres multiplicador de todas esas cosas cuando no debes de hacerlo, pues. Entonces, sí, pues sí, terapia. Pero a lo mejor yo, porque me voy dando cuenta que yo esas cosas no las debo de hacer, del ser negativa, que a mí me caga la madre, entonces yo trato de no hacer esas mismas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, pues a lo mejor que me digan que tengo el carácter de mi abuelita, pues es bueno. Pero pues sí era bien ruda mi abuela, pues, ¿no? Pero sí es el tratar de como separar y darte cuenta de lo que, como tú dices, que te diste cuenta de, no mames, estoy haciendo lo mismo que mi mamá. Es darte cuenta de no hacer ese tipo de cosas para que no caigas en lo mismo y seguir haciendo lo que tu familia llega a Como hacer. dice En general, Leila, ¿no? Ser consciente Ajá. de lo inconsciente, lo Ya, que ya. no te das cuenta. Bueno, depende también que no quieras hacer y que te lo quites, pero hay cosas que no te las vas a quitar porque son muy buenas. Claro, hay Sí, cosas que no, sí bueno, funcionan. sí. O sea, Hay cosas pero que la sí mayoría funcionan. que decimos siempre hablamos como de la negatividad, de cosas Claro. negativas, pero hay cosas muy buenas. Claro. Sí. Que, por ejemplo, yo no me voy hasta mis ancestros, no me voy a mis abuelos, yo soy muy directa, o sea, no volteo más hacia allá ni más para acá. Soy a lo mejor como el caballo perchero, nada más así. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá era otra onda, otro mundo, una mujer súper inteligente, aparte súper bonita, súper guapa, súper carismática. ¿o qué? Pues, ¿Te estás describiendo? o qué? no, creo que ella era wow, de verdad. Entonces, pues de ella aprendí el trabajo, ser educada, no fregarme a nadie, ser verdaderamente una persona leal con todo el mundo, respetuosa, no fregarme, no robar. Pero ya te tengo una pregunta. ¿No hay un patrón negativo que se repita en tu familia? Muchas veces puede ser el alcoholismo, por ejemplo. Fíjate que, bueno, De hecho, lo que el juego. el juego, sí, bueno, todo es que ahorita estoy hablando de mi mamá, mi papá era un jugador, era un taur. Mi mamá también era muy taur, o sea, ganaban millones, miles, millones de dólares. Pero tus abuelos o bisabuelos. Taures. No, es que yo me voy nada más a mis papás. Yo no volteé a ver a mis abuelos ni nada. Nada, cero. O sea, no sabes si sí. No sé, ni pregunté, No. nunca. Ah, Entonces, mi ok. papá, súper taur, y yo, pues, era taurcita. Ok. O sea, era taurcita, pero me lo tuve que quitar. Te hiciste consciente. Me hice consciente porque, pues, tuve 3 hijos. Pues, imagínate, Claro. pues, no les daba leche, ¿verdad? Entonces, Y es que hay mujeres que no les dan. Ahí, entonces rompiste eso. rompí el patrón, pero no queriendo, ¿eh? O sea, no Ok. queriendo porque me encanta. O sea, no lo veo tan mal porque se me hace una distracción y me gusta. Y Me probablemente gusta la taureada, tus me gusta abuelos el también juego. lo hacían. ¿Estás de acuerdo? Nada más no indagaste, pero lo más No probable es que indagué porque yo te digo que me voy a lo directo. Entonces yo aprendí eso de mis papás. Mi papá también se levantaba muy temprano, también jugaba gallos de pelea, tenía gallos de pelea y él era muy, ¿cómo te digo? Se levantaba a las 4 de la mañana a hacer pasteles de todos los trigos. Les daba un chorro de comida súper nutritiva a los gallos para que ganaran. Sí. Y los ponía a correr, tenía su gallera y ganaban todos los gallos. O sea, era raro que perdieran. Y entonces todo eso aprendí a hacer cosas, a tener una disciplina conmigo, con el trabajo, con todo. Entonces, eso me sirvió mucho de ellos. Yo eso yo lo estoy repitiendo con mis hijos. Todo eso saben mis hijos. Gracias a Dios que ahorita mis hijos, segunda generación mía, ya no
ya no repitieron los patrones pues de su papá. O sea, ya se cerró ese ciclo y pienso que vamos adelante porque sí me he fijado en mi hija Roberta y en mis hijos que nada que ver. O sea, nada que ver en la educación. Digo, no por echarle al hombre, sino porque ahí se cerró un ciclo y... Que ya no hay réplica. Que en ya no hay actitudes. réplica y ya lo confirmé con varias cosas que hemos vivido en 6 años, mis hijos y yo. Y entonces, pues sí, y referente a la que si le ponían el cuerno a mi mamá, yo pienso que sí, pero hay que tener, hay que ser fino, hay que ser elegante si vas a poner los cuernos y que no se dé cuenta tu esposa. Bueno. Mejor que no lo haga. No, pero bueno, sí, pero hablando de No los estés hombres dándole que tips. están Oye, casados. pero ¿sabes por qué es? ¿Por? Porque le interesaba a tu mamá. Entonces le interesaba cuidar mucho esa parte. Le interesaba tanto a mi mamá probablemente porque hay hombres que no les interesamos y más lo que hacen puro muy 8 colas. burdo. Ajá, 8 Sí. colas. Entonces, probablemente sí. ¿Verdad? Mi papá se cuidaba, pero la trataba, wow, como una dama lo que era. Le ponía sus mariachis, le daba sus diamantes. O sea, la trataba. Si yo fuera vato, fuera muy fino, fuera muy elegante y no me tuerce. O sea, Exacto. O sea, hay que ser fino. No sé Oye, cómo te voy a contar decírtelo. algo chusco Yo- que mi abuela decía, perdón Ah, que te interrumpa sí. rapidísimo, decía, no te cases con un borracho y un mujeriego, porque su esposo mi abuelito había sido borracho y mujeriego, cuando mi mamá nació, mi abuelo ya no tomaba, ya había dejado de tomar, o sea, Ok. entonces mi abuelito y yo estaba de novia, me dice, mijita, no te vayas a casar ni con un borracho ni con un mujeriego, y luego hace cuenta que me dijo, ¡talán! Ahí está. Que me case con No, un- es que sí, Oigan, así somos los humanos. No Sí. sé, como la película esa que es Enchanted, o no sé qué, que le ponen como un don, güey, que siempre tiene que decir la neta. Tu hada madrina. Sí, güey. Oigan, y Eso de mi casa, por ejemplo, también se repetía el matriarcado. Sí. Todas las mujeres de parte de toda mi familia han sido súper fuertes, pero el sostén, pero al mismo tiempo, pero las que atienden, Sí. pero las que hacen todo. Es todo es todo. Pero para también hacer otro ejemplo de lo que significan los patrones familiares, el matriarcado estuvo muy fuerte y lo cual agradezco porque te hace autosuficiente, independiente, autónoma, crece la seguridad y pues ahorita vemos las consecuencias y lo agradezco. Otra cosa que también en mi familia se repetía por generación y generación, pero creo que yo lo estoy rompiendo, es la poca comunicación de los temas vulnerables entre adultos a niños. Sí. Es decir, estaban muy centralizados esos temas trascendentes de inversiones, de dinero. No se hablaba. De huecos o de vacíos familiares, probablemente no se hablaban con los niños. O sea, ponían mucha barrera entre estos son temas de niños. Vete para allá, están hablando los adultos. Yo me acuerdo perfecto, pero eso también se hacía desde mi bisabuelito. Sí, desde el año Entonces uno. se iba Sí. repitiendo y repitiendo. Todavía mis tías quisieron hacer lo mismo, Ok. pero ya yo con las mías no. ¿Por qué? Porque cuando lo detectas, entendamos que todos formamos parte de un sistema familiar. Y todos tenemos vínculos de esos sistemas. Y son unos hilos súper transparentes y bien delgados que no se ven porque están en el inconsciente. Y en ese sentido, hasta que trabajas en ti, hasta que vas a varias sesiones de terapia, hasta que lo detectas, en primer lugar, conoces, buscas, indagas qué son los patrones familiares, por qué la gente es como es, por qué los papás y los hijos se siguen comportando a pesar de que no fue una instrucción explícita, pues seguimos repitiendo de manera involuntaria lo mismo, las mismas actitudes como la bolsa, Sí. las manos en la bolsa. Y en ese sentido, pues yo me puse a investigar muchísimo, como suelo hacer en todos los temas profundos, sobre todo por crecimiento personal. Y creo que ahora hay más que eso. Bueno, pues entonces yo ya vi
que eso también abre una brecha generacional muy fuerte y que mientras te muestres también tú como adulto un poquitito vulnerable, hay más empatía por parte de los niños Sí. y entendimiento del por qué los papás o los tíos o los adultos hacen las cosas. Definitivamente. Ahorita ahorita que hablabas de ese tema, les voy a contar algo súper, pues pues sí, es algo fuerte, obviamente. Yo de chiquita, acá, sí, es que no es fácil, ¿no? Cuando estaba chiquita, sufrí de un abuso sexual, la primera vez que lo digo así, tal cual. Y no me siento orgullosa de lo que pasó, sino me siento orgullosa de mi actitud ante eso. Porque pues estaba chica, era una persona que entró a nuestra casa y que fue como que tomó la confianza familiar. Y pues Persona, bueno, ¿no? te voy a interrumpir. ¿Persona familiar? No era un conocido. Era un un conocido. ¿Y qué edad Ajá. tenías? Yo tenía 13 años. Entonces, nunca me atreví a hablarlo hasta que fui a mis hermosas terapias, que yo adoro, amo y todo, ¿no? ¿Esta persona sigue viva? Sí. ¿La puedo ir a matar? No, ya se mató solo, está muy gordo, Pero muy feo. ¿cuánto tiempo Pero, después? ¿cuánto tiempo después? Yo lo hablé 17 años después. No le dijiste, cállate. pero ¿por qué no le dijiste a tu 17, mamá? sí. A tu mamá, Pues tu es que papá. haz de cuenta que en una ocasión que intenté hablarlo con un familiar, se puso de, no vuelvas a decir eso, no sé qué. Entonces yo vi la reacción y dije, yo no quiero, yo sentía una pena, un miedo horrible. Era horrible porque yo sentía que me iban a dejar de amar porque estaba sucia. O sea, esa era mi pensamiento, ¿cómo? Mi pienso, mi pensamo. Es una palabra. Entonces, no el manches. hecho de, ay, qué bonito se siente hablar de esto, es que realmente el hablar de situaciones así es algo que es liberador. Sanador. Exacto, entonces, bueno, son Wow. parte de esta liberación. Cuando yo me atrevo a hablar de esto, obviamente fue una ocasión que estaba con una amiga y ay, la tontada, ¿no? Dice, es que la verdad nos hará libres. Algo así dijo, estábamos platicando y yo, así se empecé a Ignacio sentir. Loyola. Sí, o sea, era Benito Juárez, amor. No, Es de Benito. es la filosofía de la Ibero. ¿Sí? ¿Cómo crees? Bueno, el caso es que yo empecé a sentir El como derecho algo. ajeno es la paz. Es Es de mi Benito veno, Juárez. de Es mi correcto. veno Juárez. Es correcto. Entonces empiezo a sentir como así algo aquí en la garganta, porque yo me acuerdo, mi mamá me decía, ¿por qué siempre tienes dolor de panza? Pues obviamente, ¿cómo no iba a tener dolor de panza si traía eso cargando tantos años sola? Entonces, aparte de eso, eran unos dolores de cabeza tremendos, tenía una pancita así como de embarazada de 3 meses, de chiquita, sí, desde chiquita. Y inflamación. de inflamación, sí, claro. Entonces, haz de cuenta que mis hermanas siempre me decían, ¿por qué eres tan bipolar? Porque de pronto estaba bien contenta y luego estaba enojada con la vida, porque obviamente estaba encabronada con la vida. Y pues obviamente era una situación en la que yo quería decirlo, pero no quería, se iba a generar un problema muy grande. Entonces, cuando yo entro a terapia, y dicen, órale, pues échale, ¿no? O sea, como saca todo. Y yo, no, ¿cómo voy a decir esto aquí? Jamás en la vida, no, jamás. Entonces me lo seguí callando, no me atreví a decirlo y en una ocasión, cuando mi amiga dice eso en la comida, yo así de, ay, ridícula, yo empiezo a sentir eso y le hablé, o sea, rapidísimo a la esposa del coach y Angélica, me ayudaste mucho. Le marco y la muchacha estaba haciendo, la señora estaba haciendo fila y dice, déjame salgo, o sea, me escuchó yo creo que tan mal que se fue al otro lado y se regresó para poderme ver, ¿no? Y ya entonces estábamos platicando y todo eso y me dijo, ¿cuántos años tenías? Y yo, porque yo me echaba la culpa, es que fue mi culpa, porque yo sabía que era algo que no estaba bien y yo sabía que tenía que haber dicho y todo ese tema porque yo sentía ese miedo, ¿no? Entonces cuando me dice, mira mi amor, a ver, ¿cuántos años tienes? Pues en ese entonces tenía como 26, 27 años. Me dice, a ver, si ahorita estás pendeja y tomas decisiones bien jodidas, imagínate cuando tenías 13 años. Me dice, ¿por qué eres tan cruel con tu niña? Y fue como de, ¡fum! Haz de cuenta que me echó un balde de agua fría, o sea, horrible. Me liberó de algo que yo no sabía, o sea, yo no sabía que no era mi culpa. Yo no sabía que yo había sido abusada. Yo pensaba, mi niña muy madura, yo pensaba que era mi culpa. Que te habías hecho algo. Claro, que yo fui la culpable, güey, no tenía ni chichis, ni pompis, ni nada, los dientes todos chuecos, parecía el pato feo, ¿no? A lo que voy es como, sí, años después, porque yo nunca dije nada. Entonces, en ese entonces, dije, ok, ¿qué hago con esto? Ok, ya tengo esta información, nunca había estado disponible para mí el saber que yo no había sido la culpable. Entonces, cuando lo decido, voy, lo hablo,
lo hablo con mi mamá, y mi mamita ya, eso fue en el 2017 más o menos, hablo con mis hermanas y le cuento a mi papá, y mi papá pues siempre ha sido como muy cerrado en esos temas, o sea, súper cerrado, ¿no? O sea, en mi casa sí era de las cosas de adultos son de adultos, haz de cuenta, o sea, este tipo de cosas jamás se hablaban. Entonces, cuando le cuento a mi papá, yo creo que pobrecito entró en shock, se quedó así, y fue como de... ¿Y qué Pues vamos a cenar? ¿Y qué vamos a cenar? No, pero no sabes qué hacer, Pues, cállate. ¿qué vas a hacer? O sea, y yo lo primero que les dije fue de, no es culpa de ustedes, simplemente pues fue una circunstancia que Uy, lo sucedió, mato, pero obviamente yo ya había, sí, también. ya me había Yo entrenado le como parto 2 a su años para madre. eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que realmente cuando empiezo con lo del coaching y todo esto, dije, ¿qué propósito tuvo este tema? Yo no sabía qué propósito tenía porque al final de cuentas yo seguía sintiendo esa sensación, ¿no? Eso feo o algo así. ¿Y cuál fue tu conclusión? En una ocasión dije, yo siempre tengo la idea de que a una persona que inspires, muevas, ayudes, ya la armaste, güey, ya te puedes ir a toda madre. Entonces me acuerdo que en un entrenamiento dije, güey, este es mi momento, así como ahorita, dije, este es mi momento, lo voy a hablar, y alguien de aquí habrá sufrido algún abuso sexual, algún abuso psicológico o algo. Dije, a alguien voy a inspirar con esto. Entonces empecé a compartir mi historia, y una de las muchachas que estaba súper mega cerrada, reprimida y todo este tema, les dije, no te sientas mal, no fue tu culpa, ¿no? Y así, lo dije así al general, aventé confeti por todos lados, y tiempo después se acerca conmigo y me dice, yo sufrí un abuso, nunca le había dicho a nadie, creo que, no sé si el papá o alguien de la familia había abusado de ella, y lo compartió, lo sacó, y pues obviamente fue una transformación para esta persona, ¿no? Entonces me sentí como que dije, ok, si yo puedo inspirar a alguien con esto feo que me pasó, o puedo poner sobre aviso a mamás también, que tengan cuidado con la gente que entra a su casa, que tengan cuidado con quién le da confianza. O sea, era de que literal, o sea, esta persona entraba y salía a mi casa como si nada. Son de los más ¿sabes? cercanos, Son ¿no? de hecho, sí. Siempre. Después me El puse a más investigar cercano, y de hecho la mayoría de los abusos sexuales en las familias no es de familiares directos, sí es de familiares Sí. directos, de hecho sí. Sí es. Es de familiares directos y de amigos que se hacen ver como familiares. Entonces sí, definitivamente mamás que tienen niños, que tienen niñas, chicas o lo que sea, sáquelo también, o si también vivieron alguna situación así, es liberador. Realmente yo me empecé a adelgazar después de eso y fue como de, haz de cuenta Descansaste. como dice la Aimé, de que se sentía como el pípila, así 17 años de mi vida. Oye, pero para ligarlo un poquito al tema, Sí. ¿tú habrás investigado Sí. en temas de tu linaje si hubo algún abuso, a lo mejor disfrazado de abuso no sexual, sino de otro tipo, pero Sí hubo. Sí hubo. O sea, no, a mi mamá no. Lo que fue, creo que mi abuela y una tía. Pero sí hubo. Sí ha habido ese tipo de circunstancias. Y yo, la verdad, que cuando me hice consciente de esto, dije, güey, no quiero. Y de hecho, con mis sobrinas, yo lo hablé esto. No sé si mi hermana estuvo de acuerdo o no estuviera de acuerdo. Pero en una ocasión, cuando empecé a ver a las niñas de mi edad, yo empecé a sentir un chingado miedo, que de hecho fue por eso que yo le dije a mi hermana. Porque las niñas ya tenían 13, 14 años cuando yo me decidí a hablar con mi familia. ¿Y Porque seguía todavía el hombre ahí no, cerca? ya no. No, esa persona se fue hace mucho tiempo antes. Pero yo sí les dije como de, oigan, pasó esto, y yo con las niñas les dije, oigan, mi amor, me pasó esta situación, me dijeron esto, me presionaba con esto porque me mandaba mensajes cuando yo estaba en la secundaria, estaba como en primero de secundaria. ¿Solamente pasó una vez? Fueron como unas 3 veces. Sí, fueron como unas 3 veces. qué difícil, ¿no? La verdad es que también hablarlo, pero siempre también en repetidas ocasiones y en diferentes familias se da que tiene que haber por lo menos una persona que detecte ese patrón y esa misma puede ser que lo detecte, que tenga la valentía de cortar. Se les llama oveja negra. O sea, es la que viene a O puede ser oveja negra. Sí, claro, que claro. viene a romper todo. O la rebeldía, Hacer las cosas ¿no? diferentes. Hacer las cosas diferentes. ¿Y cuántas Hacerlo veces diferente. no de tu misma gente puede ser criticado? Cuando yo me estaba divorciando, yo tenía un pavor y un miedo porque también parte de las creencias de mi familia tradicionalista, media conservadora, es que es la cruz que te tocó vivir. Claro. Entonces Ese yo ya dicho no hay que podía, quemarlo, ya no güey. podía esa cruz, pero hay muchos dichos que pasan de generación en generación, ¿no? Odio los dichos. Si alguien, Odio. pero No algunos estoy son ciertos. Pero muy raros. Pero también hay dichos con el Calladita te ves dinero, más ¿no? bonita. Calladita te ves más el de la bonita. avena.
Puta, ¿Cuál? ¿Cuál dijiste, Nache? ¿Qué dijo? Ay, no. ¿Qué dijiste? Boca de Ese tú vena. lo hiciste apenas. Yo no pero lo también, hice. No, pero también hay dichos con el dinero, ¿no? O sea, hay que trabajar como negro para vivir como blanco. como Qué blanco. feo, Y sí, oye. entonces tú te Contadas. Cero, estoy con los dichos. tú te Cero. almacenas en la mente que Ay. tienes que trabajar por lo menos 20 horas para que tu familia pueda comer. Entonces Sí, claro. Te asocias mentalizas. un esfuerzo extrahumano, a veces dejas hasta que te exploten porque es lo normal, por creer en ese O de, ay, dicho. soy un asalariado, soy un godín, soy un... Esas cosas, no te las creas. O sea, eres una persona trabajadora, punto, Claro. bye. Pero si empiezas con el, tengo que trabajar para güey, no. Es que sabes, perdón. Jamás lo Dale. vas a O lograr. las generaciones de médicos que son de generación tras generación y muchas veces los hijos no quieren estudiar medicina, pero como ya estudió el abuelito, el bisabuelo, Ah, pues se sí. sienten Y- obligados sí, a sí, estudiar Y la valen carrera. cohete cuando terminan. Claro. No te gusta. No, pues no es su pasión. Puedes, no es puedes su estar pasión. vendiendo tacos, pero te gusta desde chiquita cortar la Pero carne, repiten los ayudarle. patrones. Y y Repiten los sí, patrones. pero, Es que somos, bueno, sí, quería decir que somos los hijos o las hijas de aquellos que no se atrevieron a ir a terapia, que de aquellos que no se atrevieron a hablar este tipo No, de cosas. pero venimos en cuarta dimensión. Imagínate, mi mamá, ahorita, si me hubiera escuchado, habría estado como la mamá de Aime. ¿Por qué dijiste eso? Me vale madre. Yo sé No, que alguien puede escucharlo. O velo de la Claro. siguiente manera. Los que ya no están y no se atrevieron no significa que no sentían necesidad de hablar. Claro. Entonces, ahora que ya están en otro plano, un plano de almas, Claro. de energía, seguramente te lo han de estar agradeciendo. Por supuesto, porque existen lealtades en silencio y muy probablemente muchos de mis familiares, incluso, digo, no espero que no, ¿verdad? Pero muchos de mis familiares han de haber pasado por lo mismo, pero no tienen los fortaleza o la necesidad, sí, los huevos, de decir, de exactamente externarlo. Yo escribí una mucha frase. gente Ay, es temerosa y va frustrada por la vida porque no Ajá. habla, no dice nada, no le enseñaron. Es que creces como animal, como un animalito, si no tienes una mamá o un papá que te Sí. vaya guiando. Por ejemplo, Tú la- naces y tienes 100 años y eres un animalito, no sabes nada, no sabes ni comer ni ahorita tomar los estás cubiertos. adoptando cosas Claro. que las ves normales después. Sí. Por ejemplo, ahorita ya hay constelaciones familiares y Claro. cuando Eso, tú no haces me las acordaba de la constelaciones palabra. familiares Sí. para romper los patrones, tú les dices, dame permiso de hacerlo diferente. claro. Porque para quién Y le los pides acomodas permiso? en donde les Yo no corresponde. creo. Claro, y No, descanso. Yo nunca he hecho Yo no soy constelaciones. creyente de Y Luis- nada, Y es Luis me raro. dijo, mi terapeuta me dijo, tienes que hacer constelaciones, pero no de tu familia directa. Ujú. Siempre me han dicho que tengo que constelar a una de mis hermanas. Pero ¿quién te dice? Dale. ¿Quién dice eso? O sea, amigas mías por situaciones que ellas ya han hecho Y le han constelaciones. servido A esas ellas les cons- han servido. Ok. Entonces me dicen, Debes de creer aparte en sí, en claro, eso. claro, Si no totalmente. crees, Si puedes no crees, gastarlo miles de dólares, no lo millones. puedes, Si ni lo para qué lo crees, haces. Sí. Claro. Pero Luis Sí. me dijo, tienes que constelar, pero no a tu familia directa, tú constela. Y yo, pues sí, ¿para quién chingados? No tienes que constelar a nadie en específico. Tú vas a constelar y punto. Y dije, bueno, Hasta puedes Pero, constelar el trabajo. pero ¿qué Claro. significa constelar? bueno, ahí te lo puede decir porque yo nunca lo he hecho, yo nunca lo he hecho. Lo que haces en una constelación familiar es, por ejemplo, yo, que si quieres constelar tu trabajo, porque lo que estás diciendo de que no tengo que trabajar como burro para que me vaya súper bien, agarras y dices, quiero constelar el trabajo. Entonces, constelas tu trabajo. Entonces, Constelar es trabajar. es trabajar, es hacer Para un que te vaya movimiento. mejor. Es Hacer correcto. movimiento, Haces, exacto. haces un A movimiento, movimiento. sistemático en tu sistema familiar. Y te reconcilias, Es ¿no? correcto. O para como Pero entender ¿cómo el es? porqué de Pero- muchas pero- cosas, ¿no? ¿Cómo es el ¿Cómo es la dinámica? ajá, o sea, ¿cómo? Es que es La diferente. vena. Por ejemplo, puedes constelar en grupo, o sea, con personas, puedes constelar con monitos. Ay, no se pasa. O sea, con Bueno. figuras, o sea, es diferente, es que depende Ajá. del constelador. y y te vas depende- hacia el más hasta Sí. el más allá. Es más, tú Claro. puedes llegar pensando que vas a trabajar No, algo. es que, ok. Por Sales ejemplo, con otra A mucha y gente sales cree, no a- creo yo, perdónenme. Bueno, es que al final del día es tu Cada despertar quien. de cada persona Sí. y tus creencias. Claro. Y tenemos que respetar porque habrá mucha gente claro. que no le gusta. Claro. De Pero acuerdo. cuando hay gente que tiene enfermedades, por ejemplo, yo tengo un caso de una conocida que el niño tenía cáncer y le daban quimioterapia y el niño no sanaba. Y el niño se llamaba igual que un familiar que ya había fallecido. Se da cuenta que por decirte se llamaba Gabriel
el tío fallecido y al niño le pusieron Gabriel. Y al niño le dio la misma enfermedad que al tío. Agarran y constelan eso, o sea, se dan cuenta, constelan y el niño empieza a sanar. No O le sea, pongan rompe. el mismo nombre a sus hijos, es súper horrible malo, eso, muy mal. Súper malo poner, y repiten, ¿no se Ya cuenta? valí madre. Ah, ¿por qué? Ahora entiendo. ¿Cómo te llamas, Mache? Mamá, ¿por qué me hiciste esto? Se llamas igual que tú. Igualita que mi mamá. Ah, pues es y que mi hermano como mi papá. Sí, sí. Pero tú no repetiste con tu mamá, tú repetiste con abuela. Pues, ajá, y con abuela paterna. Y mi mamá, mira, mi mamá falleció, mi papá falleció cuando mi papá tenía como 46, más o menos, mi papá, Súper creo más o menos, joven. mi mamá 43. O sea, súper joven. Entonces, como lo que tú decías, se empezó a hacer cargo pues, de sus hijos, 5 hijos, Mi hermana, la más grande, ya trabajaba, pues le ayudaba a mi mamá, obviamente. Como el pues, rol del papá, tu sí, hermana, ¿no? Sí, claro. Y mi abuelita, pues todavía vivía y ella ya estaba súper viuda desde Súper joven. súper joven, mi abuelita, Igual que tu mamá. igual que mi mamá. Mi nana no, la mamá de mi mamá no. Ella sí, mi tata súper. Pero se murió joven tu papá igual que tu abuelo, ¿no? Ajá, sí. Se No sé repitió cuántos ahí. años tenía mi abuelo cuando falleció, la neta no me acuerdo, pero también chingo de hijos, ya sabes, Por como ejemplo- que se repitió. Por ejemplo, pues. en mi familia, mi abuelita, su hermana falleció cuando tenía 2 años de edad y le pusieron el mismo nombre. Se llamaba Elisa, mi abuela que en paz Ah, pues. descanse, y su hermana también se llamaba Claro. Elisa. Y mi abuela tiene a sus hijos y 2 de sus hijas pierden a sus hijas pequeñas también. Una la atropella O sea que y la es otra mal muere de agüero. cáncer. Entonces, cuando Es yo mal tenía agüero a eso. uno de mis hijos, cuando él tenía la misma edad, a mí me daba un pavor con él, con Sebastián. Siempre estaba súper preocupada cuando tenía esa edad, a la edad que habían fallecido. Yo no sabía por qué, no me sabía la Sí. historia. Hasta después que lo hice consciente dije, ya lo entiendo todo, ya sabes, al De final acuerdo. del día. Entonces, todo tiene un porqué, o sea, cómo se va repitiendo, pero si tú lo haces consciente o constelas la situación, pues cortas y ya. Ujú. Y Porque si no también es letal. ahí aplica la frase de alguien que no conoce su historia está Condenado a a repetirla, Claro, y es muy sí, cierto. sí, está bueno. Entonces, nomás Sí, para Bert que Hellinger quede, dice eso. para En que lugar de quede- constelar a mi papá, ¿no? Sí, sí. La verdad, sí. para que quede un poquito más claro, hay los tipos de patrones que la mayoría de la gente tenemos y que podemos tener es los comportamientos o la suma de comportamientos, la personalidad. Emociones, también la forma de reaccionar ante diferentes situaciones, es un patrón que seguramente lo vimos en casa. Maneras de vincularnos, cómo somos con la gente, cómo saludamos, si somos reservados, si somos expresivos. Y adicciones. Algo que no hemos hablado también, lamentablemente, son las adicciones. Es cuando tienes una forma de refugiarte en algo por un vacío en un área que no has sabido llenar o trabajar. Pero tú traías una frase, ¿no? Oh, sí, muy buena. Yo la inventé. Me inspiré. Me inspiré. No, yo la A escribí. ver. O sea, todo esto es escrito por mí. Me inspiré. Ay, linda hermosa. Es esta, ¿no? No hay grandeza en quien se maneja por lo dado. La grandeza radica en la persona que se atreve a hacerlo diferente y romper los patrones. Es como salvar a los que vienen adelante. Se dice que en este tipo de pues, constelaciones o cuando te haces consciente de lo inconsciente, etc., sanas 7 generaciones arriba. Wow. Y obviamente también a los que vienen frente a ti. Entonces es como un regalo que le podemos dar a nuestro linaje, porque lo que no se repara, se repite. Sí. Bueno, también, por ejemplo, en los patrones, voy a salir un poquito del tema, que en los patrones de repente de los hombres, ¿no? De que traen el patrón de ser canijos y ponerle el cuerno a la esposa. Es un patrón. Es un patrón, pero, por ejemplo, es una simplada lo que voy a decir, pero yo les digo a mis hijos, mijitos, si a ustedes siempre les ha gustado una mujer, una chamaquita con aroma a Cartier, o les va a gustar una que huela a garnacha. Sí. O sea, Como quiera, sí, primero porque la tienen que verdad, afinar su olfato. o sea, no hay problema si les gusta una niña que huela a garnacha. No pasa nada. A flauta, así a fritanga, a chicharrón con chile verde. Pero, No, vamos, pero hueles bien. ok, no pasa nada. Pero si tú siempre, según el muchacho, el hombre, el esposo, siempre muy fino y que le gusta pues la esposa que huele a Cartier y de repente se va con una que huele a flautas, a garnachas,
Pues no entendí, o sea, no entendí cuál es tu patrón verdadero. ¿Cómo naciste verdaderamente? ¿Qué te gusta? Le gusta la No garnacha. importa el Porque olor. No importa. no Entonces importa, pero significa ¿te que estás gusta? siguiendo el patrón de De la la- mujer sin importar Sí. el olor. Exacto. Pero bueno, es un decir, ¿verdad? O sea, es un decir. Es un ejemplo. Es un ejemplo. sí. Defínanse si les gusta el olor a garnachas o a Cartier. O Chanel. No anden por la vida haciéndose los finos y son muy corrientes. ¿ok? Es correcto. Eso es un patrón también. Aquí- Váyanse derecho o váyanse para la izquierda. Ajá. El No reto, sean borregos. el reto No yo, sean borregos, cabrón. yo también escribí que sí, el reto de la actualidad es habiendo tantas herramientas ya, tantas clases, tantos talleres, tantos libros, tantas podcast del YouTube, Mujeres sin filtro. Mujeres sin filtro, lo que quieran, donde podamos encontrar estas herramientas que antes no tenían el privilegio, ni siquiera lo externaban, lo que estaban sintiendo. Entonces ahora el reto de nuestra generación es hacerlo consciente para que en cuanto nosotros salgamos con alguna idea que sepamos conscientemente que estamos repitiendo patrones, también ahí cortemos el ciclo y definamos qué es lo que queremos para nuestros hijos, porque los hijos son unos esponjas. Y ellos, por más que no lo estén interpretando ni aplicando en ese momento, va a llegar un momento en que lo van a replicar porque lo van normalizando. Sí, de hecho. Correcto. Es que, fíjate, como que, bueno, creo que fuimos entrenados para sobrevivir en lugar de vivir. Y luego es bien difícil deshacernos de esos patrones aprendidos, de esas conductas dadas, de estas creencias también limitantes, porque incluso es limitantes. Ahorita ya está muy de moda, y vamos a decirlo de moda, no es una moda, que no tiene que ser algo pasajero, pero está muy de moda el, hija, tú puedes, eres amada, eres valorada, o el decirnos cosas bonitas mutuamente y el motivarnos a ser mejores mujeres o personas. Pero antes no, antes era de, ¿y esta por qué me está diciendo que estoy guapa? O sea, era como mucho tabú, o ha de ser lesbiana, ¿no? Ha de ser lencha esta. O sea, no, ya no. Ya el tema también del empoderamiento femenino no nada más es una guerra contra el hombre, sino es empoderarnos nosotras mismas a salirnos de esos patrones aprendidos, jodidos. En lo particular, sí, también una de las cosas que se repitieron en mi familia fue el tema de los cuernos. Y el aguantar, como lo comentaba ahorita, ¿no? El sobrevivir, el quedarte, el aguantar, el pasar 50 años casada a pesar de los fregadazos, de los cuernos, de esto y lo otro. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi mamá una vez que se enojó con mi papá ni se enteró. Se va a enterar ahorita. Se va a enterar ahorita el Rodríguez. Ni siquiera se enteró. Yo me acuerdo, mi mamá estaba enojadísima, sacó toda la ropa, así toda. Que la chingada, que no sé qué, enojadísima que ella, ¿no? Y mi abuela por la ventana, porque vivíamos en casa, en un mismo terreno, en la casa de enfrente de mi abuela y mi mamá, ahí atrás, ¿no? Y se asoma, ¿qué chingado estás haciendo? Y le dice, no, es que este cabrón, que no sé qué, que agarra toda la ropa de tu marido, la lavas y se la vuelves a colgar en el closet, déjate de estupideces. Sí, te tenías que aguantar. Agarra a mi mamá las chivas de mi papá nunca se enteró de esto hasta este momento, sacude todo, le limpió hasta los zapatos, ahí están. Ahí está la sumisa, o sea, la Bueno, pero, permisiva, ¿no? no, pero al final Claro, de te cuentas, tenías o que sea, quedar. él, ¿A ti te dijeron ella, una vez? Sí, a mí me ella dijeron. ella se así lo dijo, conocí. pero a lo mejor ella no Ay, tuvo qué la fuerte. valentía Tienes que para quedar. salir Así de lo ese conocí. molde, Ahí ¿no? el Yo estaba punto. Tú te sentada. casaste y ahí te Yo quedas. estaba sentada, que en paz Ajá. descanse, una señora que quiero mucho, que en paz descanse, estaba su mamá también, que en paz descanse, y estaban platicando, y pues estaban hablando de que tenías que aguantar la cruz, ¿no? Entonces yo me estaba quejando de un problema que tenía en ese momento, y me dijeron, tú así lo conociste. Pero Te sí, tienes siguen que quedar". diciendo No ese lo sacaste dicho. en una rifa, amiga. Amigas también Y siguen sabes que sí diciendo me quedé eso, mucho familia. tiempo por eso, y yo ¿Y le qué? decía, y Claro. yo escribía y le decía a Diosito, hasta que tú digas, aquí voy a quedarme. ¿Sabes qué es lo más cabrón que me dijo? Y le dije, Mándame una señal. y le dije, no mames, güey, no seas pendeja. Sí me dijo, Claro. sí me dijo. Y aparte entiendes la relación. Sí, sí, ¿ok? sí, sí. Y le dije, claro. no mames, güey, no seas pendeja. Sí. Claro. Sí, porque al final del día aguantas muchas cosas y lo es normal. O sea, ¿por qué? Porque te voy a decir algo que normaliza. normalizas y que son Todo, patrones sí. también. Ajá. Cuando yo trabajaba en Mi Mujer, llegó un día una morrita que la estaban persiguiendo, que la querían casar con un güey pero que haz de cuenta, cuando ella
No, es más, la casaron. Que son chavitas que son de otros pueblos y que las casan bien morras, ¿no? Oaxaca. Entonces, haz de cuenta que de repente en su casa el papá y el hermano la golpeaban, ¿no? Y es la forma en que creces, que normalizas ese tipo de cosas. Entonces, el papá le pegaba a la mamá, el hijo le pegaba a la hermana. A la hora que la hermana se casa, el hermano le dice Al esposo. al ahora esposo de la morra, Pégale. le dice, ahora tú eres el que le vas a pegar porque yo ya, pues ya no la tengo. Entonces, es seguir ese pinche patrón. Wow, Y qué la morra de fuerte. decir, pues, Pues ya chingue sí, su es un porque poco. así es la vida normal. claro. Entonces llega a nosotros esta chavita y pues terapia, güey. Sí. Abogado, terapia, la madre. Esa no es, porque ella lo había normalizado porque era su manera de Sí, vivir claro. y no es correcto. Entonces ahí la morra aprendió que no, así no son las cosas. Yo no debo de aceptar esto, Rompió. tengo que romper esto. Claro. Entonces ¿Quién era... le enseñó a ustedes? Ajá, pues- Pobrecita, ¿qué edad tenía? No, pues estaba morra. Ay, me muero. Entonces, ajá. pero romper todo eso y pues realmente ahí tienes que romper con tu familia, Oh, sí. Sí, claro, con Sí, tus lealtades, claro. con todo lo tienes que romper conoces. porque también es la forma en que el morro, el hermano, le enseñaron a vivir y que así tenía que tratar a las mujeres. Entonces, se daban pláticas a pon tu taxistas, de transporte, y un día en una de estas pláticas llega un señor y le dice, yo necesito ayuda, porque yo trato mal y golpeo a mi esposa, Wow. entonces yo necesito ayuda para ya no hacerlo. Qué bonito. Es que, ¿sabes qué? También me ha ¿Cómo no te tocado lo hablaban de en qué aquel entonces difícil. No, para mandarte espérate. a alguien? Oye, qué difícil cuando una situación, hay dinámicas, por ejemplo, de agresión, de abuso, de alcoholismo o de infidelidades, y como hijo reniegas. Yo jamás voy a ser así. ¿no? y Puede termina ser- siendo peor. Y Yo no voy a termina ser siendo. tonto, no voy a Sí, ser claro. tonta. O sea, Sí, a también huevo. existen esa parte que están tan fuertes, pero por otro lado hay una lealtad subconsciente que puede llegar a ser más fuerte de ti. Digo, Ay, qué habrá fuerte que, está eso. ¿no? Habrá que consultarlo sí. con profesionales, porque son temas bien profundos que sí van afectando generación tras generación, ¿no? Pero las generaciones nuevas ya se cuestionan, ¿eh? O sea, los niños Lo bueno. ya preguntan, ya te dicen, ya no, ya te No, dicen, no y estoy de sabes acuerdo. qué, no, y Ah, sabes no. qué me gusta mucho de lo que yo he aprendido, porque yo he aprendido mucho de mis hijos también, y de las niñas amiguitos y amigas de ellos, que entre ellos, entre ellas, se dicen todo. O sea, entre ellas se desahogan. Sí, uno no Fíjate que mi platicaba papá nada. esto con mi mamá, y fíjate que la otra amiga, chistosamente, cuando a mí me pasó, chistosamente eran como 5 familias de la escuela donde estamos, de padres de familia, eran como 5 familias que estábamos igual, ¿ok? O sea, de que las niñas se juntaban y Platicaban se entre ellas. Se juntaban 15. Y de Ok. esas 15, 5 amiguitas. Ay, fíjate que mi papá también con mi mamá. Fíjate que esto, 5, qué chistoso. Coincidencia. Hablar 5, sana. 5 de 20. Claro. Dije, Hablar mijita, sana. mijita, sí. Qué bueno que tienen esa confianza todas y que se desahogan. Y ¿cómo te sientes? Muy bien. Qué bueno. O Y sea, sabes que está padre también, Yaya, perdón, para que no se sientan que son las únicas que lo están Eso. sintiendo Sí. eso. y que se exacto. sientan menos que el resto. Ajá. Al momento de Es contar la correcto. historia y sentir que no eres la única, que a todo mundo le pasa, que Ajá. es como una especie de, Guau. de Protección. situación colectiva. Ajá. Es como lo que le Protección. pasó a Leila. Muchísima gente le pasó. Nada más que Claro. no Sí. lo cuentan. No Es lo que dicen, acuérdate que sí. de la familia decían, en la chingada frase de la ropa sucia se lava en Sí, casa. sí. Entonces definitivamente era de, no puedo decir esto porque va a decir la gente. Y la sigue esto y lo diciendo otro". la gente ignorante ahorita, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay mucha ignorancia todavía, ¿eh? En nuestro entorno. Claro. No me hablen a mí, no No quiero saber, pero es mejor, quiero mucha saber. gente prefiere no Claro, saber hay por mucha eso. ignorancia Sí. y no hablo yo con mucha gente conocida. Sí, por supuesto. Muy ignorante. Pero a veces tienes tu grupito con el que sí puedes hablar. Sí. Es como temas espirituales, Sí, no sí. con todo el mundo lo vas a hablar. Ah, no. Exacto. Claro. Tienes que Mucha No, porque hay ignorancia, personas que mucha te ignorancia. provocan
que te escuchan Claro. y que con el hecho de hablarlo, aunque no diga nada, la otra Definitivamente. parte ya te está reflejando. Acordémonos también que nuestros hijos son nuestros espejos. Así es. Entonces, a la hora que ellos empiezan a cuestionar, empiezan a decir el porqué de todo, nos da un clic que decimos por lo menos, ¿y por qué no lo pensé en su momento? Claro. Así es. Me lo tuvo que hacer ver mi hijo en este momento. Y algo de una frase súper hermosa que encontré de una constelación, y creo que alguien aquí mencionaba la palabra supervivencia, y eso es precisamente lo que la sangre creo que tiene tanta fuerza y tanta energía en llegar de generación en generación, que quisiera sobrevivir con los defectos y con las virtudes. Y es un paquete de comportamientos, de actitudes que se llaman patrones familiares, que quieren sí o sí seguir de generación en generación. Y es el corazón de cada constelación, y yace o nace desde el deseo profundo de que siga perteneciendo. Está bien profundo, pero ya es cuestión de cada quien si lo sigue replicando o no, Claro, definitivamente. ¿no? Sí. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que ahí vienen, o sea, historias de personas que Claro. han vivido situaciones que se han repetido, y lo que acabas de comentar está súper fuerte. Sí. Sí. Por ejemplo, hay porque se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo sano esto? Porque obviamente Sí. hay muchas maneras. A lo mejor lo más fácil, lo que tienes ahí en tu casa, es hacerte un autoanálisis, como yo, con las manos adentro del pantalón, el decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy repitiendo? Leila ¿Qué de mi María. vida se parece a esas cosas que no me gustaron en mi casa? Porque definitivamente pasa, en todas las casas se cuecen habas. Definitivamente en todos los hogares, dentro de los hogares, aunque no se hablen las cosas, hay situaciones que lastimaron, hay situaciones que van de generación en generación, y lamentablemente muchas de las cosas, como decía ella, ¿por qué no heredamos las cosas buenas? Sí, también, pero definitivamente las malas también se notan demasiado porque hacemos daño a terceras personas, y ese es el problema cuando tenemos estos patrones o conductas repetitivas que son nocivas, porque no todo es positivo. Y en definitivo, aparte del autoanálisis, terapia, leer, buscar algún podcast, una persona que no se venda contigo, porque lo más bonito de una amistad es no tener a alguien que te diga, sí, amiga, sí, aviéntate del puente, ¿no? Sino de que, ¿por qué te quieres aventar del puente? Déjame, te agarro, porque a final de cuentas, una amistad es esa persona que no te va a decir lo que quieres escuchar, sino que te Claro. va a acompañar Así en es. ese camino. Y la mayoría quieren definitivo. que les digas Claro. lo que ellas... Sí, Por sí, supuesto. estás bien. Y Sí, si te dicen lo sí, contrario, estás no es bien. una buena Así amiga. es. Y no, definitivamente Sí. no. Así Necesitas es. buscarte personas que te reten a ser una mejor ser humano, su mejor versión, definitivamente. Y más que nada, al momento en el que te hagas consciente de estos patrones repetitivos, va a ser mucho más fácil poder cambiar los hábitos, cambiar tus creencias limitantes, que definitivamente es una super friega. O sea, no es algo fácil, Es de valientes. definitivamente, no es algo fácil, y también el que lo hables, el que todas esas cosas que traes reprimidas te van a convertir eventualmente en alguna enfermedad. Yo se los dije, 17 años, tenía colitis, estaba panzoncita así bien chistosa, ahorita estoy panzona pero ya de comida, pero sí, o sea, como está muy lindo el que yo me empecé a dar cuenta cómo mi cuerpo se transformó, se me quitaron mis dolores de cabeza que eran súper intensos, y también esa bipolaridad de la que llegaban a hablar mis hermanas, porque ellas liberaste. no entendían definitivamente el que obviamente yo estaba Porque es un enojada, caos. Sí, claro, estaba adentro. enojadísima con la vida, ¿no? Y no sabía qué hacer con todo eso también. ¿Por qué a mí, no? Ay, ¿por qué a mí? Fíjate que yo te iba a decir otra simplada, ¿verdad? Pero no, te voy a decir que está de los patrones de que mi mamá era tan simpática y tan inteligente que me decía, que nos decía, sí, mira, cuando se casen, ustedes díganle al hombre, sí, mijito, sí, todo díganle que sí, que se dé la vuelta el cabrón. Y haces lo que se te dé tu pinche gana, porque si unas palabrotas a toda madre. Es filosofía, es Sí, vida, y ¿eh? dice, y así vivió ella. Sí, Claro. sí, mi amor. Sí. Y así Chinga lo tu estás madre. haciendo. Voltea a mi mamá. Pero lo hacía con tanta elegancia, güey. Para que no se Admirable. diera cuenta. Admirable, mamá. Que ni cuenta O sea, se daba que ni el güey. cuenta se daba. Y Admirable. al día siguiente sus
te traje un anillito, mi vieja. Y luego el pinche mariachi en no lo todas partes. esperaba. No, hombre. No, Pues la era una supo mujer hacer, ¿eh? inteligente, Sí. pero Sí, probablemente tu mamá rompió y por eso tú no has vivido lo que a lo mejor las demás Claro. hemos vivido. A lo mejor ella ya rompió, ya hizo su trabajo y Así por es. eso tu vida es distinta, ¿no? Ve lo que te decía. Tú dile que sí al hombre, al contrario que si no te hubiera dicho eso, a lo mejor tú hubieras estado peleando con el hombre. O sea, tú no, tú O a lo cambiaste. mejor yo hubiera terminado desde antes. Es correcto. Pues sí, ¿no? pues o sea, sí. tu mamá Sí. ya traía otra mentalidad, Exacto. o sea, estaba despierta. Demasiado inteligente. Para mí. Pues Así es. yo no sé Demasiado. si ya llegamos a las conclusiones, ¿cómo ven? O sea, Sí, sí. ¿son algo que quiera Decir, decir alguien más? Tú, Mache. Pues otra simple. ¿Sabes qué? Lo que me he dado cuenta, o sea, en mi familia nunca ha sido de expresar los cariños, pues, ¿sabes? Entonces, con Voy a empezar a mis abrazarte amigas, sí, la Pati es mucho de hablar por teléfono, te habla por teléfono y al último te dice love you, o te quiero, la madre. Entonces, yo creo que yo lo aprendí a raíz de mis amigas. Ok. Entonces yo a mi sobrina Qué les, bonito. a mi sobrina les digo, te amo, te quiero, mi niña hermosa, ya sabes. Ajá. Y ellas han aprendido yo le digo a la Alexa, ¿no? Te amo. Y ella me contesta, yo también te amo, pero no es de mi casa ese pedo. O sea, tú ya cortaste, ahorita que estás diciendo eso, yo tampoco recuerdo a mi mamá que me dijera de chica te amo ni nada, y mi mamá tampoco, ella dice que mi abuela, no recuerdo un beso de mi abuelita, nunca le dio un beso, dice que nada más le decía mi muchachita, y a mí mi papá me decía mi muchachita, y sin embargo, yo no lo aprendí de mis papás y yo soy súper amorosa con mis hijos. claro. Todo el tiempo les digo te amo, mis hijos me dicen te amo. O sea, yo ya rompí, lo hice consciente, lo inconsciente. Así que eso es algo súper... Ahorita que estás comentando. Fíjate, Sí se puede cambiar, o sea, al final del día podemos romper. Sí, me acordé, justo, mira, es que realmente las generaciones no estaban acostumbradas a expresar sus emociones. exacto. Fíjate, cuando yo estaba en la secundaria, Carla Sunem, una de mis súper comadritas, Carla Sunem. Ella es mi amiga de la secundaria, la adoro, la amo, preciosa. Ella en una ocasión me dijo, te amo, bebé. Y yo, güey, que me saqué mucho de pedo, mucho. Nunca, sí, quiere conmigo, está bien chingada. Dije, bueno, fea no es. Entonces, cuando me dice eso, me sacó mucho de onda porque yo en mi vida había escuchado el te amo. Yo nunca vi a mis papás besarse, güey. Y yo me la paso besuqueando a Lisra. Yo me fui al extremo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que me dice, te amo, bebé. Y yo, joder, güey. Y todo el día estuve con el chingado te amo en la cabeza. Yo con mi mamá y yo, oye, mami, ¿por qué nunca me has dicho te amo? Y me dice, ay, qué cursi, te quiero. Y yo, dime te amo. Entonces, siempre fue, o sea, le enseñé a mi mamá a decir te amo. Obviamente ustedes se dan cuenta que soy demasiado cariñosa con ustedes, ¿verdad? Porque lo aprendí, Carla me enseñó a decir te amo. Y fíjate, o sea, como una persona... Como una amiga verdadera. Como una buena Ajá, pieza sí, en tu verdadera. vida. Exactamente. Una buena pieza en tu vida Sí, transforma te cambia. cosas bien Así bonitas. es. Porque a final de cuentas, mi mamá en la última carta que me escribió, porque me la encontré ya después cuando falleció, agarré su cuadernito y lo encontré, decía, te quiero, y luego ponía, jajaja, no es cierto, te amo. Ajá. Sí, qué Ay, pues, precioso. muchas gracias. Esperemos que Este programa me quiso hacer llorar. Chiquita, Ay. también te quiero. Yo no amor. lloro. Esperemos que Yo este no programa lloro. les haya servido muchísimo y sobre todo, en primer lugar o primero que nada, para poder seguir con una conducta, con un crecimiento y con un desarrollo personal, Te quiero. Yo también. a detectar estos patrones, a cuales sí quieres seguir permaneciendo, porque hay unos muy bonitos de familia en familia, de generación en generación, la unión, los abrazos, la expresión, y hay otros que de plano ya no te sirven para lo tuyo y ya no quieres continuar con esos patrones familiares que a veces lastiman mucho. Mi nombre es Diana Rubalcaba y a nombre de la mujer sin filtro mayor, Aimee Peralta, esto fue Patrones Familiares con Mujeres Sin Filtro. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Siguen cantando. Oye, que me hereden la cantada, pero no la heredé.